Buenos días. Eh, Hola chicos y chicas. El día de hoy vamos a trabajar el feudalismo para segundo y secundaria. Antes de empezar el tema, una breve imagen para pensar. Bueno, reyes y caballeros. A ver, leemos esta tarjetita que dice: puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros, hábito de gente de valor y costumbre de gente bien educada. ¿Sabes de dónde proviene esa idea de que los caballeros y los reyes tienen buenos modales? ¿Sabes de dónde viene el término caballero? Hasta ahora lo utilizamos, ¿no? ¿Existen reyes en la actualidad? ¿Sabías que los caballeros y los reyes provienen de la Edad Media? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy un poco. Ahora sí, en esta sesión de Ciencias Sociales se está trabajando la competencia Construye interpretaciones históricas. Ahora sí, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo es un tipo de organización política, económica y social que predominó en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XII. Bajo este sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de tierra. La sociedad se caracterizó por el establecimiento de relaciones de dependencia personal, conocidas como vasallaje. Vamos a ver un poco sobre las características del feudalismo. Ahora, vamos a ver primero las características políticas. El poder central, que antes era ejercido solo por los reyes, desapareció y se dispersó en los señores feudales. Estos señores feudales podían ser condes, pequeños reyes, monarcas, sobre todo. Otra característica es que los lazos de dependencia se hicieron personales. Desapareció la noción de un hombre vinculado al Estado y se originó la sumisión de un hombre respecto a otro. Ojo con eso. Ahora, características económicas. La tierra se transformó en una fuente de riqueza y poder al disminuir el comercio y la circulación de la moneda. La agricultura se convirtió en la base de la economía y la vida rural se hizo predominante. Las ciudades, en cambio, languidecían. Otra característica es la economía de autoconsumo. ¿Qué significa esto? Pues cada feudo consumía mayormente lo que producía. Ahora vamos a las características sociales. La sociedad fuertemente jerarquizada fue dominada por dos grupos sociales privilegiados. ¿Cuáles eran? La nobleza y el clero. Otra característica muy importante del feudalismo es que la Iglesia Católica se consolidó como institución de enorme poder religioso, político y económico. Ahora vamos a hablar un poco sobre las relaciones de vasallaje. Los monarcas, incapaces de imponer su autoridad, se vieron obligados a recurrir a un sistema de relaciones personales conocida como el vasallaje, que era un vínculo personal entre dos hombres libres. Estos dos hombres eran el señor y el vasallo. Mediante este sistema, los reyes establecían una relación de fidelidad. ¿Ves la imagen? De una relación de fidelidad con sus vasallos, tanto la nobleza como el clero. Estos juraban fidelidad al rey y se comprometían a prestarle apoyo militar y consejo en el gobierno. A cambio, ¿qué le daba el monarca? Le cedía un feudo. ¿Qué era el feudo? Un pedazo de tierra o un castillo. Aunque excepcionalmente un feudo podía ser también una compensación económica, que podía ser caballos, armas, joyas, incluso oro, pero muy excepcionalmente. Ahora, los vasallos aceptaban la supremacía del rey mediante un ritual conocido como la ceremonia del homenaje e investidura. ¿Qué es el homenaje? Es un acto donde el futuro vasallo se arrodillaba
Ante su señor le juraba fidelidad, ofreciéndole combatir a su lado y otorgándole toda clase de ayuda, y le pedía que lo aceptase como vasallo. Si el señor aceptaba, se daba paso a la siguiente ceremonia, la investidura, que era: el señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería servirle. El señor sellaba el pacto entregando a su vasallo una espada, un ramo de flores o un puñado de tierra, que simboliza la entrega de las propiedades. Si cualquiera de estas partes violaba el juramento de vasallaje, empezaba a ser a un traidor. Ahora, sobre la sociedad feudal, conformada por 3 estamentos diferenciados. Acá están los 3 estamentos. Los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? A ellos les correspondía combatir para proteger el resto de la sociedad. Los nobles estaban conformados por los condes, monarcas, marqueses, duques. El otro estamento eran los eclesiásticos, que se dedicaban a rezar para la salvación de las almas, que estaba conformada por el papa, los obispos, los sacerdotes, los monjes, etc. Y por último, el estamento del pueblo llano, cuya misión era trabajar y pagar impuestos para mantener a los 3 estamentos sociales. Principalmente acá eran campesinos. En la cúspide del sistema feudal siempre se encontraba el rey, que no era vasallo de nadie y que en teoría era el señor de todos los demás. Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. Había grandes vasallos, que eran condes, vizcondes, duques y marqueses, que vivían en castillos y poseían extensos feudos. En el nivel intermedio estaban los vasallos de los grandes vasallos, que tenían feudos más pequeños. Y por último, los caballeros eran los vasallos menores, que si bien no disponían de feudos, disponían de caballos y armas para combatir por su señor. Aquí vemos una pequeña imagen sobre el castillo feudal. Los castillos se construían en lo alto de las montañas para vigilar la zona y controlar el trabajo de los campesinos y los posibles ataques de los enemigos. Casi todos tenían una muralla de defensa exterior e interior. Entre los dos había un foso, el foso, que aislaba al castillo y lo protegía de sus atacantes. Ahora, sobre la economía feudal. En Europa feudal, los campesinos eran la base de la sociedad, pues ellos pagaban los impuestos y trabajaban para mantener al clero y la nobleza. Había 2 categorías de campesinos: los hombres libres o francos, que también se le llamaban. Se clasificaban en 2, en colonos y en villanos. Los colonos arrendaban al señor feudal una pequeña parcela de tierra, por la que pagaban una renta, es decir, una especie de alquiler, alquilaban las tierras. Y los villanos eran pequeños propietarios que vivían en aldeas o villas y subsistían gracias a los que rendían sus propias tierras. Y la otra categoría de campesinos son los siervos. Estos pertenecían por nacimiento al patrimonio del señor y jamás podían abandonar su feudo. Los señores disponían de ellos, de su trabajo, de sus bienes. Algunos siervos realizaban trabajos domésticos y debían permanecer en la vivienda de su amo o en una de sus granjas. Otros, en cambio, cultivaban las tierras del señor, pero también de su propia casa. Se alimentaban con el producto de su trabajo y en ocasiones vendían lo que les sobraba de la cosecha. La mayoría de los campesinos se encontraba en una situación de pobreza y explotación. Las familias vivían en una choza de una sola habitación, imagino, en la que había una mesa, algunos bancos y colchones de paja. Esta era la situación de la base de la sociedad feudal, los campesinos.
Ahora sí, recuerda que si es necesario, mira el video más de una vez para que puedas entenderlo. Toma apuntes de los aspectos más importantes. Si tienes duda, consulta con tu profesor o profesora. Y una vez desarrollada la actividad, guárdala en tu portafolio, por favor. Gracias.